fin de semana en Chile se celebran las fiestas patrias y sin lugar a dudas han sido unas celebraciones completamente diferentes a lo tradicional porque sabemos que estamos en una situación que es diferente. Las personas han tenido permiso de parte del gobierno para poder reunirse en una cantidad limitada y en ocasiones limitadas. Y está claro que muchos de aquellos que hemos tenido el tiempo de compartir con personas que no veíamos hace bastante tiempo, hemos hablado acerca de lo que ha sucedido en este último tiempo con esta pandemia mundial. Y también hemos tenido la oportunidad de recordar algunas experiencias de nuestra vida, comiendo y haciendo algunas cosas típicas de nuestro país Chile. Nosotros sabemos que nuestro país Chile tiene una historia hacia atrás y que independientemente de que no podamos señalar un momento específico, se celebra esto el 18 de septiembre de 1810, la primera Junta Nacional, que fue en esa oportunidad un momento en el cual alrededor de 400 personas participaron de un cabildo y eligieron a estos hombres que comenzaron esto. Y ese fue el comienzo de lo que sería luego el proceso de independencia de nuestro país. Un año después, en 1811, se formó el primer Congreso Nacional y al año siguiente el primer diario. De tal manera que esta fecha es el inicio de un gran cambio que vino después. Recordamos estos eventos históricos porque de alguna manera sabemos que lo que somos ahora en el presente se debe a una historia pasada de personas, vidas de hombres y mujeres que de alguna manera han influido en nosotros el día de hoy. Y la Biblia señala de una manera similar, aunque mucho más grande, fue lo que ocurrió a través de Jesús. Señala que su vida, su muerte y específicamente su resurrección fue el comienzo de algo completamente diferente, que lo podríamos llamar así, la revolución espiritual de Jesús. El día de hoy me gustaría que pudiésemos hablar acerca de esto. ¿Qué fue lo que logró la revolución espiritual de Jesús? ¿Y cómo esto se terminará de completar? ¿Cómo se llevará al pleno cumplimiento? Y para eso me gustaría pedirte que me acompañes al libro de Primera de Corintios en el capítulo 15 y tengamos una lectura desde los versículos 20 hasta el versículo 28. Dice así: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. En este pasaje de Primera de Corintios capítulo 15, Pablo comienza a abordar uno de los temas más importantes a través de la historia de la Biblia, que es que hubo algo que ocurrió en la historia de la humanidad. Hubo un evento histórico que cambió todo y que fue el origen de una revolución que Dios mismo comenzó. Y es que Jesucristo se levantó de entre los muertos. En los primeros 11 versículos, Pablo señala en qué consiste esta buena noticia, el Evangelio. La buena noticia es que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Y en esos versículos Pablo señala distintas evidencias, un cúmulo de evidencias que muestran la realidad de la resurrección de Jesús.
Luego, en los versículos 12 al 20, Pablo se pone en el lugar de aquellos que no creen en que esto ha ocurrido y les señala que una resurrección es fundamental en la fe cristiana. Él llega a decir esto: cualquier clase de fe que alguien pueda poseer que no se base en la resurrección de Jesucristo es una fe vana. Y ahora, en tercer lugar, lo que va a hacer el apóstol Pablo es mostrarnos dos implicancias, dos logros que se produjeron por medio de la resurrección de Jesucristo y cuál va a ser la manera en la que Dios va a llevar todo su plan a un punto final, a su consumación. Para poder ordenar acerca de esto, vamos a cambiar la manera en la cual estos versículos los estamos estudiando. Primero vamos a ver acerca de estos dos logros que se obtuvieron por medio de la resurrección de Jesús y luego veremos cómo Dios va a llevar a cabo este plan. Veamos entonces en primer lugar el primer logro. Y podríamos decir esto: la revolución espiritual de Jesús resolvió el problema de la muerte. La vida y la muerte, la resurrección de Jesús, antes que tú y yo naciéramos, tiene un impacto hasta el día de hoy en nosotros. Cuando yo tenía alrededor de 13 años, fue mi primera experiencia con la muerte. En ese momento, mi bisabuela falleció. Ella tuvo 11 hijos, de tal manera que había una gran cantidad de parientes ahí, sus hijos, los hijos, de tal manera que hay primos en primer, segundo y tercer grado. Y hasta el día de hoy, cuando ese grupo de personas se reúne, tienen muchas cosas con las cuales compartir y conversar. En ese tiempo, en enero de ese año, me acuerdo que nos avisaron de la muerte de ella. Yo fui a la casa y la verdad es que me encontré en una situación que era la primera vez en mi vida. Un desconsuelo, un llanto. Y a pesar de que ella ya había superado los 90 años, estaba ese sentimiento de dolor frente a la realidad de la muerte. Ahí estaban todos, apenados y entristecidos por lo que estaba ocurriendo. Pero además de ese sentimiento había como un deseo, un anhelo, una esperanza de que ella estuviese en un lugar mejor, aunque con dudas, con preguntas. ¿Será posible que eso sea así? ¿Será, algo real? Mi amigo, los seres humanos hemos tenido distintas posturas acerca de la muerte. Hay algunos que tienen una manera de abordarla y otras de otros. Podríamos plantearlo esto bajo tres categorías. En primer lugar, hay muchos que piensan que la muerte es algo de lo cual hay que reírse. En una cueca popular chilena llamada La muerte me está buscando, dice así: si me pilla curado la muerte, yo no soy leso, me pongo, bien lacho, le agarro a besos. Obviamente que es una manera de tratar de bajarle el perfil al tema, y como no lo podemos hacer desde un punto de vista quizás racional, lo que se hace entonces es tomar la decisión de reírse de la desgracia. Pero en segundo lugar, hay personas que han visto a la muerte como algo sin mucha importancia. Por ejemplo, también en nuestro país, la escritora Isabel Allende ha señalado lo siguiente: la muerte no existe. La gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Es tratar de decir, bueno, es algo natural, algo que sucede, y la verdad es que sigamos adelante y aprovechemos lo que tenemos, que es la vida. Sin embargo, hay otro grupo de personas que lo ha visto realmente como un problema. El escritor norteamericano Ernest Hemingway señaló lo siguiente: lo único que nos separa de la muerte es el tiempo. Basta que pase un poco de tiempo para que tú y yo también enfrentemos la realidad de la muerte. Y el conocido físico Stephen Hawking señaló algo que pareciera ser muy obvio. Incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira la calle antes de cruzar. De alguna manera hay un respeto hacia la muerte y sabemos que no es algo con el cual jugar, por lo tanto tratamos de cuidar nuestra existencia y nuestra vida acá en la tierra. Y nuevamente, a un nivel más local en Chile, el poeta Pablo Neruda señaló lo siguiente: si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Mi amigo, la muerte es un problema real. Y podemos tratar de burlarnos para bajar la tensión de un momento, o tratar obviamente de enfocarnos en lo que significa
vivir, para no caer bajo el terror de la muerte. Sin embargo, es una realidad que tú y yo vamos a enfrentar la muerte. Y lo increíble que va a hacer el apóstol Pablo acá es partir de un diagnóstico correcto y certero, señalando que la muerte es un problema real. En los versículos 20 al 22 dice lo siguiente: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No sé si notas que acá hay un contraste que está haciendo el apóstol Pablo. Él, en primer lugar, habla de los muertos, habla de la muerte y habla de que todos mueren. De alguna manera, él lo que está diciendo es: la muerte ingresó a la historia de la humanidad a través de la desobediencia de Adán. Y en segundo lugar, él dice que la muerte es un intruso, no es parte del plan de Dios. Y él lo que está señalando es que por medio de Jesucristo Dios hizo un cambio respecto a esto. Él empieza entonces a abordar un segundo grupo de palabras y empieza a hablar que en Cristo hay un cambio. Él dice que la victoria de Jesús de la muerte es una garantía que si tú crees en Él, si confías en Él, tú también tendrás victoria. En el versículo 20 dijo: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Él usa esta expresión primicias que se ocupaba para hablar también de los primeros frutos que se obtenían de una cosecha. Él se está colocando en el lugar de un agricultor que en los primeros meses de verano, cuando aún la cosecha de uva no está lista, empieza a mirar las parras y observa que hay un racimo que ya está completamente maduro. Lo corta, prueba de su fruto y se da cuenta que está dulce, que tiene un buen gusto y tiene, digámoslo así, también algo agradable a la vista. Entonces ese hombre señala en ese momento: este fruto que está acá es una evidencia, una primicia de que toda esta uva que está por llegar a su punto máximo, va a ser una buena cosecha. Mi amigo, eso es lo que logró Cristo. Es una garantía de lo que a Él le sucedió, también pasará con todos aquellos que confían en Jesús. Pero en segundo lugar, Pablo señala que de esta manera nosotros podemos ver a la muerte como si fuese un sueño. Fíjate cómo dice nuevamente el versículo 20: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Es una manera típica de hablar del apóstol Pablo de la muerte como algo que es dormir, como algo que una persona está en un estado que está, digámoslo así, con todas sus funciones externamente pareciera paralizada, sin movimiento, pero que de alguna manera, en algún momento, esa persona volverá nuevamente a sus actividades. Y así ve el apóstol Pablo la muerte. En este mismo capítulo, en el versículo 6, él dijo lo siguiente acerca de la visión de Jesucristo resucitado. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen, señalando a aquellos que habían muerto como cristianos. En el versículo 18, él dice esto: si la resurrección no es cierta, los que han dormido en Cristo están perdido. Él habla de dormir en Cristo, de aquellos que confían en Cristo. La muerte para ellos es simplemente un dormir. Y esto es lo que ya había profetizado Daniel unos 600 años antes de Cristo. Y en el capítulo 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio. De tal manera que el apóstol Pablo está diciendo que la victoria de Jesús es la garantía de que si tú crees en Él, tú también tendrás victoria sobre la muerte. Y que en este momento, en segundo lugar, tú puedes ver la muerte como simplemente un dormir. Finalmente, Él está diciéndonos entonces que esto nos da una esperanza de que nosotros también vamos a ser resucitados. La resurrección de Jesucristo es el primer evento de lo que Dios va a hacer en el futuro. Mi amigo, tú y yo somos descendientes de Adán. La muerte es una realidad inexorable que todos experimentamos. Y evitar el gran peso y la carga emocional que nos produce a nosotros y a nuestros
seres queridos sabemos que es real. Mi amigo, no somos simplemente polvo de estrellas, porque hay algo dentro de nosotros que la Biblia la señala como la parte espiritual, de donde vienen nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros deseos, que se manifiestan en todas nuestras relaciones. Rinde tu vida a Jesús. Reconócelo a Él como el victorioso de entre los muertos, como aquel que venció la muerte, y tú vas a poder ser vivificado. Aunque estés padeciendo de un lento cáncer, aunque mueras violentamente a través de un accidente de tráfico o en una pandemia terrible como la que estamos viviendo. Ahí está entonces el primer logro que significó la resurrección de Jesús. Pero Pablo va a ir más allá y nos señala un segundo logro. La revolución espiritual de Jesús resolvió el problema de la autoridad. Todos aquellos que hemos vivido lo suficiente, sabemos que este mundo necesita ser gobernado, pero que asociado a cualquier tipo de gobierno humano, hay problemas que son muy difíciles de resolver. La política se define como la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente referente a los estados. Pero ¿sabes qué? Muchas personas tienen una fe religiosa hacia la política para solucionar los problemas que tenemos el día de hoy. ¿Eres tú acaso de aquellas personas que se apasiona con estos temas y cuando está en una conversación, como en estas fechas, con algunos parientes, trata de mostrar en sus argumentos por qué tal o cual visión política va a llevarnos a un estado superior? ¿Tienes acaso una clase de fe especial que piensa que si hay alguna modificación en la manera en la cual el gobierno actual está dirigiendo al país, sea grande o pequeña, entonces vamos a entrar a una nueva fase de prosperidad, de dicha, de felicidad? Mi amigo, todos tenemos el profundo deseo de que sea así, pero la verdad es que nos damos cuenta que el tema de la autoridad, de la gobernabilidad en la historia de la humanidad ha sido un problema insoluble. En esta misma semana, el día lunes 14 de septiembre, apareció un reportaje que se titula así: Suecia, la violencia es extremadamente grave. En esta noticia se abordan 3 situaciones que han ocurrido desde agosto en adelante. En primer lugar, un grupo de criminales ha tomado parte de la ciudad de Estocolmo y dentro de esas zonas ellos están gobernando bajo sus leyes, sus normas. En segundo lugar, el asesinato de una niña de 12 años que conmocionó a la opinión pública. Estos 2 hechos fueron llevados incluso a un escrito que tuvo que hacer la policía para señalar y pedirle a la misma sociedad que tome parte de esto y se involucre respecto a la condena de lo que son estos eventos. Y en tercer lugar, este reportaje hablaba acerca de 2 chicos que fueron violados, torturados y semi-enterrados vivos en un cementerio próximo a Estocolmo. Mi amigo, un país próspero, mucho más próspero que el nuestro, un país que ha logrado sortear esta pandemia mundial de una manera mucho mejor que nosotros, está viviendo graves problemas de violencia en este mismo momento. Y con eso nos podemos dar cuenta que el siglo XXI, con todo el avance tecnológico que ha tenido, no nos ha llevado a estar en una situación en la cual el problema del gobierno humano sea completamente resuelto. Y es eso lo que Pablo va a señalar entonces acá, desde los versículos 27 al 28. Y dice, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Pareciera ser un trabalenguas. Pero cuando uno lee estos 2 versículos se da cuenta que hay una palabra que Pablo está repitiendo en forma continua, que es sujeción o sujetarse. Y claramente no es una palabra que a nosotros nos agrade. Increíblemente,
Pablo está diciendo que existe una dimensión política en la resurrección de Jesús. Dios ha planificado resolver el problema de la gobernabilidad a través de Jesús. Pero como decíamos antes, si escuchamos la palabra de que debemos sujetarnos a Jesús, pareciera ser una idea que no nos agrada. ¿Cómo es posible que yo me sujete a Jesús? Sin lugar a dudas, a mí me gusta saber el hecho de que en Cristo hay una gran promesa de que si estoy con Él, yo volveré a la vida y que la muerte no será el fin de todo. Pero sujetarme a Jesús, vivir bajo su autoridad, vivir bajo su gobernabilidad. Mi amigo, lo que está haciendo el apóstol Pablo es citar el Antiguo Testamento y él va al libro de los Salmos en el capítulo 8, versículos 4 al 6, donde dice lo siguiente: digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. En la antigüedad, cuando un rey, un emperador lograba sujetar a las naciones enemigas, muchas veces traían a los reyes, a esos hombres que habían sido rebeldes, y el rey triunfante se sentaba en su trono y colocaba sus pies sobre las espaldas de estos enemigos. Y de alguna manera lo que está diciendo este libro de los Salmos es que Dios le dio al ser humano la autoridad de gobernar este mundo. Lo dejó al ser humano a cargo y le dijo: tú vas a gobernar este mundo en representación mía. Algunos señalan que Génesis capítulo 1, 2, 3, Dios le está dando la autoridad al ser humano como virrey. Y ese era el encargo que Adán y todos los descendientes de Adán tenemos de parte de Dios. Sin embargo, el ser humano rompió su relación con Dios, de tal manera que ahora en la relación los unos con los otros y en poder gobernarnos los unos a los otros, tenemos problemas indisolubles. Y lo que el apóstol Pablo está señalando es que ese problema que sucedió por la desobediencia de Adán, Dios lo resolvió por medio de Jesús. Por eso dice en el versículo 27, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Donde los descendientes de Adán han fallado, Jesús triunfará. Donde los líderes han abusado, Cristo gobernará con autoridad y plena justicia. Mi amigo, este tema es algo muy importante y todos nosotros necesitamos saber acerca de esto, porque si no vamos a tener una visión de la vida que va a ser irreal y que nos va a llevar a nosotros a ideales que en algún momento nos van a traicionar. Fue el historiador y político inglés Lord Acton que acuñó esta frase: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Mi amigo, sería fácil decir que esto solamente sucede a nivel de gobierno, pero la realidad es que si nosotros vamos simplemente a una junta de vecinos, nos vamos a dar cuenta que esto también sucede. Durante estas últimas semanas estuve leyendo acerca de esta serie que salió de televisión que se llama El Presidente, que trata de abordar el surgimiento de Sergio Jadue como presidente de la Federación de Fútbol Chileno. Pero en la serie no solamente se retrata acerca de la vida de este hombre y cómo llegó al poder, sino que muestra lo que estaba sucediendo en todo Sudamérica y cómo cada uno de ellos estaba ahí en ese momento aprovechando esa cuota de poder que tenían. No es solamente en un cierto nivel. No es un problema que solamente esté enquistado en algunos sectores, sino que es algo que está presente en toda nuestra realidad. Por eso la Biblia dice que Dios ha puesto a Jesucristo para resolver el problema de la gobernabilidad. Y Jesús podrá gobernar de manera justa porque Él tiene un perfecto conocimiento de cada hecho histórico que ha sucedido. Aunque haya sido aislado, aunque no hayan habido cámaras de revisión, aunque un dron no haya pasado en ese momento por ese lugar para saber qué es lo que estaba ocurriendo, Jesucristo lo sabe. Pero no solamente eso.
El Evangelio de Juan nos dice que Jesús además conoce lo que hay dentro del corazón de cada ser humano. Por lo tanto, Él puede juzgar correctamente las intenciones de nuestros actos y no solamente nuestros actos de por sí. Y finalmente, en Jesús se conjuga perfectamente las normas éticas correctas con una conducta moral de acuerdo con esas normas. En Jesús no hay contradicción. No es alguien que tenga una alta escala de valores, pero que la verdad es que viva muy por debajo de ellas. O una persona que tenga valores muy bajos, por lo tanto, se ajusta a eso, aunque esos valores son muy pequeños. Mi amigo, en Jesús se produce entonces esa realidad. Quizás tú no quieres sujetarte a tus padres. O siendo un adulto los miras y dices, yo no quise ser como ellos. Porque vi la diferencia entre lo que decían y lo que hacían. Mi amigo, pero cuando has vivido unos años, te das cuenta que quizás tú no compartes muchas fallas de ellos, pero tienes las propias tuyas. Y que si bien puedes sentirte en muchas ocasiones que los has superado en muchos sentidos, te das cuenta que tú no has llegado a ser la persona que debieses ser. Pero también puedes sentir y mirar todo lo que sucede en nuestro mundo y decir, este mundo tiene un problema de gobierno tan grande, yo no me voy a sujetar a estas autoridades. Ves los reportajes, ves las crisis, ves las noticias de Chile y de todo lo que sucede en el mundo y estás hastiado, estás enrabiado acerca de todo esto. Pero mi amigo, los gobiernos son corruptos porque el ser humano es corrupto y solo un ser incorruptible puede gobernar de manera justa. Los gobiernos son corruptos porque los seres humanos somos corruptos y solo un ser incorruptible puede gobernar de manera justa. Y ese es Jesucristo. Pero la Biblia no solamente nos dice esto. No solamente dice que en Jesús se resolvió el problema de la muerte y también el problema de la gobernabilidad entre los seres humanos, sino que dice finalmente cómo Dios llevará a cabo este plan. Si crees en Jesús, el creer que venció la muerte es solo el comienzo, pues eso cambia tu perspectiva de la muerte, cambia tu perspectiva de la organización de los seres humanos, sino que tú vas a poder vivir tu vida expectante de lo que Dios aún no ha hecho, pero que ha prometido que va a hacer. Y nos referimos a que Dios mismo va a gobernar sobre este mundo. Mi amigo, la Biblia nos señala que Dios mismo va a gobernar sobre este mundo. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, el profeta ve una serie de imperios humanos, cada uno con fortalezas y debilidades. Pero luego ve que viene una gran piedra que derriba a todos esos gobiernos. Y dice en el versículo 44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y Él permanecerá para siempre. El reino de Dios establecido acá en la tierra. El fin ya del problema de la muerte y el fin también ya del problema de la gobernabilidad. Porque va a estar puesto un ser justo, perfecto, para administrar perfecta justicia. En el tiempo del Señor Jesucristo, los corintios sabían que el emperador, el César, era quien gobernaba todo. Y en algunas ocasiones este emperador iba de visita a la ciudad. Se supone que en el año 66 después de Cristo, Nerón visitó Corinto. La visita de este emperador se conocía como el advenimiento o el adviento, una palabra latina que en griego es la parusía. Y a la venida de este emperador se acuñaron monedas que decían la venida de Augusto a Corinto, donde todos celebraban que el Dios para ellos, el César, estaba viniendo a gobernar directamente junto a ellos. Bueno, la Biblia nos está señalando que va a llegar un momento donde el emperador del universo va a volver a esta tierra y tomará el mando de todo. En los versículos 23 al 26 leemos, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder.
Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Acá hay una serie de eventos que nos está describiendo en estos versículos que sería maravilloso poder profundizar en cada uno de ellos, pero vamos a tratar en este momento de describirlo de una forma más rápida. Habla de la resurrección de Cristo, lo que Dios ya hizo en Jesús. Ahí estuvo el comienzo de todo. Fue la primicia, el inicio de todo esto. Pero luego señala que va a haber una resurrección de aquellos que creen en Cristo. En el versículo 52 de esta misma carta dice él, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. La Biblia apunta a ese momento en el futuro en el cual lo que comenzó con Jesús va a terminar en algo glorioso para todos aquellos que creen en Cristo. Pero no solamente eso. El apóstol Pablo describe en esto que va a haber un reino de Cristo, el reino del Mesías prometido ya en el Antiguo Testamento. En 2 de Timoteo 4, versículo 1 dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Los muertos en Cristo van a resucitar. Jesucristo va a gobernar como el Mesías que va a reinar sobre todo el mundo. La Biblia dice que Dios va a derrotar la muerte y al final de los tiempos, Dios, el Padre, va a asumir el poder. Y el versículo 24 aquí decía, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. Mi amigo, este pasaje entonces nos describe estos logros que Dios va a hacer por medio de Jesús, que ya se originaron en su resurrección de entre los muertos. La muerte fue derrotada, el problema de la gobernabilidad fue corregido. ¿Y cómo se llevará esto? Cuando Dios asuma el mando de todo, cuando Dios gobierne sobre todo. La Revolución Francesa fue famosa por acuñar esta frase, libertad, igualdad, fraternidad. Es una hermosa frase, pero la historia nos muestra que cuando Robespierre ejerció su gobierno, su autoridad, estableció un sistema que ha sido calificado como la revolución del terror. Más de 14.000 personas fueron muertas por medio de la guillotina. Alrededor de 166.000 o incluso algunos dicen 200.000 personas murieron en Francia en ese periodo. Napoleón Bonaparte fue el que vino después de que habían ajusticiado al mismo Robespierre. Trató de colocar estas cosas en orden. Y durante un periodo se vio a él como el salvador que iba a lograr esto. Él se proclamó a sí mismo el nuevo emperador y las cosas parecieron funcionar durante un tiempo hasta que también todo empezó a desmembrarse. En el último tiempo de su vida, él, cuando estaba en el exilio, señaló la siguiente frase: Alejandro César, Carlomagno y yo fundamos imperios, pero ¿sobre qué cimentamos las creaciones de nuestro genio? Sobre la fuerza. Solo Jesucristo fundó su reino sobre el amor y hoy día millones de hombres morirían por él. Mi querido amigo, quisiera invitarte a que tú consideres la resurrección de Jesucristo, porque a través de ella está la única solución al problema de la muerte. Y de esa manera tú puedes vivir tu vida no tratando de colocar a la muerte en un cajón del olvido, sino teniéndola muy presente, mirándola día a día, cara a cara, en tu propia vida y en la vida de aquellos que amas. Pero sabiendo esto, fuiste derrotada. Y a pesar del dolor y sufrimiento que hoy me causas, yo he puesto mi fe en Jesús y tu muerte no serás el último capítulo de mi existencia. Pero en segundo lugar, puedes tener una visión equilibrada acerca de los gobiernos de este mundo. Al mirar los gobiernos de este mundo, tú no vas a colocar en ellos, en ningún tipo de visión, de una facción o de otra, una fe religiosa.
No vas a involucrarte tanto emocionalmente que digas, esta es la solución definitiva a todos nuestros problemas del mundo. Sino que lo vas a ver y vas a darte cuenta de que el mismo problema que está en eso estaría si tú o yo estuviésemos gobernando. Y que solamente por medio de Jesús tendremos la solución definitiva al problema de la gobernabilidad. Pero a pesar de eso, tú te vas a querer involucrar, porque vas a darte cuenta que acá está la noticia que no tenemos que esperar hasta que Jesucristo venga para ser contada, sino que por el contrario tenemos que contarla ahora, de que hay una manera de vivir la vida bajo el gobierno de Jesús, bajo el señorío de Jesús, bajo la autoridad de Jesús, en sujeción a Cristo, que va a llevar al ser humano a una dicha más plena que cuando piensa que va a tener libertad, igualdad o fraternidad. Rinde hoy tu vida a Jesús, reconócelo como el emperador de tu vida y vive a la expectativa de su segunda venida. Padre, queremos darte las gracias a esta hora por tu palabra. Ella es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y Señor, no es un libro que está mostrándonos una vida idílica, una vida, Señor, irreal. Nos está confrontando con las situaciones que vemos a diario. Y hoy, 20 siglos después de la vida, muerte y resurrección de Jesús, sigue siendo real. Amado Padre, quisiera pedirte que tú puedas obrar en aquellos que están escuchando este mensaje, porque yo no sé qué clase de ansiedades están enfrentando. Yo no sé qué clase de peligros o sus corazones en base a qué temores se encuentran sujetos. Tu palabra nos dice que no podemos y no debemos vivir ya bajo el temor de la muerte, porque Cristo venció. Y también nos dice que no debemos vivir colocando una fe en hombres bien intencionados, pero mal equipados espiritualmente. Señor, nuestra esperanza está en ti. Permite que aquellos que han escuchado este mensaje puedan colocarte a ti como el Señor de sus vidas y vivan sus vidas en victoria con aquel que comenzó la revolución espiritual, con Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en su nombre. Amén.